realmente hablando de los misterios de la tierra. No hemos terminado. Hoy vamos en la predicación, intentaremos una parte, seguir poco, pero debemos volver en nuestra enseñanza sobre la lealtad y deslealtad. Habíamos hablado todo por qué, la importancia de ser leales. Hemos hablado mucho sobre ahí, hasta habíamos llegado en otra parte de la deslealtad. Y hemos dicho que había dos razones por las cuales debemos conocer estas etapas de deslealtad. Dos, estamos pasando a un mundo de la seducción, está alcanzando un nivel que no puede imaginar. Cuando habla de la seducción, es mostrarle el blanco, pero en realidad detrás de ese blanco hay negro. Estamos pasando a un mundo que si no tiene discernimiento, te van a destruir, porque para lograr alcanzar el propósito no lo puede lograr solo. Necesita ser acompañado. Nadie, hasta Jesucristo que estaba aquí en la tierra para cumplir su misión, no lo hizo solo. Necesitó personas para acompañarla. Ahora el problema está ahí. Si tú estás acompañado con malas personas, no puedes lograr. Entonces, es muy importante saber detectar con el tiempo la deslealtad en cualquier persona con quien trabajas. Detectar la deslealtad con el tiempo, porque mucha gente lo detecta cuando ya la mano está en la cabeza. Si sabía, en todas las áreas de nuestra vida, en el matrimonio, en los negocios, en el ministerio o iglesia, amigos, es una cualidad muy, muy importante. Entonces, no solamente a los demás, mirar ahí, es también muy importante para empezar a mirarte, porque a veces somos desleal sin darnos cuenta. Por eso es muy importante empezando contigo. Y eso te ayudará a identificar y a eliminar esta tendencia en ti, porque el enemigo nos manipula. Por eso, vamos a hablar de eso, porque la mayoría de las personas no están conscientes. No están conscientes del hecho de que están convirtiendo en personas desleales. No están conscientes que están convirtiendo en personas desleales. Ni siquiera tú mismo nota en ti, ni nota a los demás, como por ejemplo líder, nota la deslealtad a tus asociados. Por eso habíamos empezado las etapas. Debemos retener muy bien todas esas etapas. Hemos empezado con la etapa de independiente. La persona empieza a convertirse independiente. Está en una asociación, está en una iglesia donde hay normas. A veces la persona no se da cuenta porque en esta etapa es tan sutil que la mayoría de las personas no reconoce realmente que están en esa etapa de indiferencia. Cuando una persona, creo que decíamos, cuando una persona pertenece a un grupo, un ministerio, una empresa, desarrolla una actitud independiente de alguna manera. Se convierte en autónoma dentro de la organización. Dentro de la organización la persona se convierte
autónoma. Significa, las normas de la organización ya no las controlan. Las normas, cuando tú haces parte de una asociación, debes aceptar las normas establecidas en esta asociación. Cuando tú no lo haces, a pesar de las instrucciones, que es contraria en lo que tú ves, porque tú querés ir a la izquierda, ellos dicen a la derecha, no estoy de acuerdo, te convierte a veces independiente sin darte cuenta. Dice, vamos a empezar el ayuno viernes. No, yo no voy a empezar el ayuno viernes, yo voy a empezar miércoles. Algunas pequeñas actitudes. Entonces, ahí una persona está haciendo exactamente lo que cree que se debe hacer. Una persona que está haciendo exactamente lo que cree que se debe hacer. No eres independiente si formas parte de una denominación, grupo o empresa. Hemos hablado mucho de esto. Hemos dado el ejemplo de Joab, el asesino. El asesino independiente. Hemos hablado también de Abner. No vamos a volver ahí. Es muy importante entender esto. Había un momento, yo también empecé a ponerme independiente sin darme cuenta. Íbamos en las reuniones de los pastores. Cuando íbamos en la reunión de los pastores, hacíamos lo mismo. Quiero decir, llegamos ahí, cantamos, se predica la palabra. Después de predicar la palabra, comemos. Después de comer, volvemos en casa. Igual. Llegamos, cantamos. Escuchamos la palabra, comemos, volvemos. Yo no estaba contento. Yo decía, ¿por qué no podemos hacer proyectos como juntos? Hacemos una vigilia de oración de los siervos de Dios. ¿Por qué no podemos juntos hacer proyectos como organizar campañas de evangelización? ¿Por qué siempre lo mismo? Lo que hacemos en nuestras iglesias. Venimos aquí lo mismo. Cansamos. En nuestra iglesia cantamos. Aquí venimos, cantamos. En la iglesia predicamos. Aquí venimos, se predica. En nuestras casas comemos. Venimos, aquí comemos. No es que yo no tenía razón, pero un día empezó, no voy a ir. Estas cosas, esta actitud, y Dios me reprendió. Me reprendió. Dice, aunque tú no estás de acuerdo, obedezca. Como tú haces parte de este grupo, obedezca al líder que está llevando ese grupo. Quiero decir, ¿qué es lo que entraba en mí? ¿Qué actitud yo estaba desarrollando? De independiente. Sin darme cuenta. Yo me veía que no, mis argumentos eran buenos. Pero por hacer parte de una asociación y hay un líder, aunque no veo como el líder, yo debo obedecer. Y Dios me reprendió. No es así. No es que Dios estaba en contra de lo que yo decía.
Pero esta actitud, dice, no es una buena actitud. Debe someterme. Y quiero decir, yo ya estaba en la primera etapa de ¿qué? De la deslealtad. Y se podía seguir. Pero Dios me reprendió, me di cuenta. Me di cuenta que sí. Yo estaba en una actitud que no era correcto. Pastor, que a ver, cuando llega este momento, muchas veces el peligro es cuando tenemos nuestros argumentos, nuestro razonamiento y vemos que estamos en lo correcto. A veces incluso puede ser que tú tengas razón. Puede ser que a veces tú tengas razón en lo que estás diciendo y resulta que tú te justificas y dices, sí, es que no lo voy a hacer así porque es que tengo razón, es que no tiene sentido, no es lógico, no sé cuánto. Pero cuando se está en un grupo, cuando se está en una especie en una organización, para que esto vaya adelante, todo el mundo tiene que seguir las direcciones de un responsable o de un líder. Por eso está ahí el líder y el responsable. Y por eso hay una serie de normas en ese lugar. Si cada uno empieza a traer su lógica, porque a lo mejor la lógica de uno va a ser diferente a la lógica de otro. Tú lo ves que hay que llevar el uniforme de color verde y blanco. Y yo veo más lógico que tiene que ser azul y amarillo. Entonces ahí vamos a tener un conflicto, vamos a entrar en una especie de conflicto y va a ser súper diferente. El problema viene cuando la gente empieza a pensar que sí tiene razón e insiste en esto, no sabe que es el camino de la rebeldía, es el querer tener razón también. Porque si cada uno empieza a actuar según la manera que ve, no habrá asociación ni organización. Porque por eso la norma es sigue el líder. Moisés cuando llevaba los hijos de Israel, no sabes que muchas cosas que Moisés hacía era como locura. Era como locura. Ahora sí, cada uno podía empezar a decir, Moisés, yo no lo veo normal. ¿Por qué? Porque hay un camino que se va así y nos hace entrar en la tierra prometida en 3 días. Y tú nos llevas donde no hay camino, donde hay mar. Ahí no se puede. Entonces yo no estoy de acuerdo con Moisés porque esta manera, si tú te vas este camino de Mar Rojo, yo me voy así. Esa persona humanamente, ¿qué es lo que podríamos decir? Que tiene razón. Pero solamente la persona no tiene todos los datos. Eso es lo que pasa también con nosotros. Un día estaba hablando, no sé si con el hermano Luis, un pastor, hubo un culto domingo, un pastor después del culto, vinieron los ancianos, los mayores. Oh, pastor, hoy estuvimos en el cielo. Hemos sentido la presencia de Dios, la adoración de hoy. Señor, pastor, hasta tenía piel de gallina, porque la adoración era suave, muy suave. Y los ancianos dijeron, la presencia de Dios. Cuando se fueron los ancianos, los jóvenes vinieron. Pastor, hoy estuvimos en un cementerio. La adoración de hoy, cementerio, pastor. Aunque el cementerio la gente llega a despertar, pero hoy, porque era tan suave, los jóvenes dicen, hoy estuvimos en un cementerio. ¿Quién tenía razón? ¿Quién tenía razón? Amén. Hermano. Quería hacer una intervención, énfasis. En la iglesia hablamos de teocracia, el gobierno de Dios. Dios es quien lidera, pone quien quiera, independientemente de sus condiciones sociales, de sus habilidades. Estamos de acuerdo. Pero también no obvia
que realmente, como en cualquier organización, sea en el ámbito empresarial, organización, hay lo que se llama la constitución. Cuando toma una ONG, tiene unos estatutos. Los estatutos son lo que permite saber dónde vamos. Es decir, cuando Dios sacó el pueblo de Israel de Egipto, tenía un destino, Canaán. Moisés hizo lo que tenía que hacer, fue juzgado. Los que se rebelaron contra Moisés tuvieron su problema. Pero lo que hay que siempre tener en claro en el ámbito empresarial, donde me he movido muchas veces, cuando una persona viene, ¿cuál es la visión de la empresa? ¿Cuál es la misión? ¿Cuáles son los valores? 2, cada 3 meses hay que hacer lo que se llama valoración de desempeño. Valoración de desempeño, es decir, tú has llegado, aquí vemos esto, ¿dónde tiene que mejorar? Y siempre hay que tener bien las cosas plasmadas. Por ejemplo, en Inglaterra, cuando vienes, te preguntan en la entrevista, ¿cómo te ves dentro de 5 años? Y en cualquier organización tiene que ser así. Es decir, cuando la persona viene, tiene que lo que se llama perfil, casi perfil de carrera. Es decir, la persona ha venido, tiene que pasar por esta etapa, explicando los requisitos mínimos. Aquí está la visión, aquí son nuestros valores, nuestra misión. Y con las normas, cuando está muy bien clara, yo creo que salvo la persona que realmente, porque a veces, como decimos, creo, algunos con las tardes, eso lo creo también, puede rebelarse. Pero cuando las cosas son claras, es como un matrimonio, cuando empiezas, la norma tiene que hacerse, tiene que poner norma. Porque si no hay norma, todo el mundo hace lo que quiera. En cualquier organización hay que explicar desde el principio la visión, valores y normas. Es decir, has entrado, aquí es cómo funciona. Y eso en Redeem lo explican, perdóname, no estoy haciendo, nos explicaron cuando entra, te explican muy bien. De tal manera que el funcionamiento va. Porque una persona entra en la iglesia, por ejemplo, una persona que, por ejemplo, no ha aceptado al Señor, porque a lo mejor, ¿cómo se llama? No sabemos, ¿me entiendes? Son cosas que, yo sé que una organización es un proceso, es dinámico y no es estático, pero hay que ir poniendo las normas porque nadie se equivoque. Eso es lo que quería decir. Y otro, para ese énfasis, Rousseau decía, ¿cómo se llama? El contrato social, que una organización es el interés general que supone, porque es restauración divina. Restauración divina es restaurador de pórticos. ¿Cuál es? Eso es ¿cómo se llama? Restaurar gente y enviar. Todo eso tiene que ser plasmado. ¿Cuál es la norma que rigen? ¿Qué norma permite mañana ser pastor o llegar a tal nivel? Cuando viene para poder subir al púlpito, ¿cuáles son los requisitos? Todo eso tiene que ser claro, como en una asociación. Yo lo he hecho en empresas y cuando no como hay normas, nadie puede como si no le estás, te vas. Gracias. Vale, que Dios te bendiga. Lo que podemos decir muchas veces, fuera la gente sabe cumplir las normas. Pocos son los que vienen a la iglesia que saben cumplir las normas. Maestro Luis está pidiendo los responsables del departamento, el plan del trabajo, el plan de trabajo, el plan de trabajo. Amén. Ahora se va a preguntar, ¿cuántas responsables lo han hecho ya? Se empezó desde enero o diciembre pidiendo. Por eso los que vinieron viernes pudimos dar una exhortación sobre el servicio en la casa de Dios. Muy importante. Maldito el que toma la obra de Dios con negligencia. Entonces, vamos a seguir entendiendo todas esas cosas y hablando. Ahora, rápidamente, quiero que podamos hablar de la segunda etapa, que es la ofensa. La ofensa. Hemos hablado de la primera etapa, ¿qué es lo que hemos hablado? La independencia. Vamos a hablar ahora de la ofensa. Mateo 24:10.
Cristian, tú tienes micrófono, ¿no? Sí. Puedes leer. Mateo 24, 10. La ofensa, la segunda etapa de deslealtad. Vale. Así dice la palabra de Dios. Mateo 24, 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Otra vez, despacito. Vale. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos entonces serán escandalizados, en otra versión, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. La Biblia nos está diciendo. Quiero decir, aquí están hablando, en esa escritura, que las personas van a empezar a traicionarse, a odiarse unas a otras, cuando están, sobre todo, ofendidas. Porque una persona cuando se siente traicionado, cuando una persona es traicionada, se siente ofendida. Muchas veces son cosas que llegan y poco a poco empieza a llevarnos en una etapa de deslealtad. Siempre debemos saberlo. Debemos saberlo. Cuando tú estás con una persona, tú te das cuenta que esa persona es heridas. Heridas por las cosas del pasado, traiciones, injusticia, decepción amorosas, violación, todas esas cosas que sabemos que hemos pasado. Ahora cuando una persona se siente herida, tiene heridas en su corazón, sin darse cuenta que ya hay un espíritu de ofensa. Esto ha abierto la puerta a un espíritu dentro de él. Es probable y muy fácil que esta persona ofende también. No solamente ofende, traiciona. Por eso es muy importante saber cicatrizar las heridas del pasado. Una persona que ha salido de un matrimonio con herida, se va a otro matrimonio, ¿qué es lo que va a pasar? Va a herir. Si viene a la iglesia con esas heridas, ¿qué es lo que va a hacer? Va a herir. Va a herir. Si una persona es amargada, ¿dónde está? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a amargar a otras. Entonces, a veces no se necesita profecía. Debemos empezar a entender, cuando dice que debemos tener discernimiento, discernimiento viene del conocimiento. Conocimiento. Porque una persona herida, hasta, si tú hablas, dice A, él va a pensar que tú has hablado A de B. Cariño, ¿por qué? ¿Qué dice? ¿Por qué? ¿Qué? Y el lobo dice, pero algo te va bien. ¿Qué? Pastor, mira lo que me está pasando. Cuando dice, mira lo que está pasando,
yo empezó a discernir, hermana, háblame un poco de tu pasado, de tu primer matrimonio. Mi matrimonio, esto. Y no voy a permitir más que el hombre. Quiere decir, el hombre le está preguntando algo, ¿dónde he dejado? Pero como ya está en sus guardias, que ningún hombre me va a volver a hacer, ya la persona está en sus guardias. Amén. Entonces, mira a tu alrededor y observa a estas personas que han sido lastimados por una u otra circunstancia. Y esas personas que no han superado esta situación. Estas personas más adelante podemos llamarle separatista potencial. Podemos llamar a esta persona separatista potencial. Quiere decir, más adelante va a crear separación. No solamente separación, va a convertirse tu enemigo. ¿Alguien quería hablar? Sí, hermano. Quería acotar algo hacia lo que usted había dicho sobre cuando una persona tiene heridas y no perdona. Hay algo que uno puede ver en las personas, por ejemplo, en cualquier área de la vida que haya sido herida y no ha perdonado. En un matrimonio, por ejemplo, alguien me hizo daño y no perdoné, o perdoné con el consciente, con la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Me separo de esa persona, supuestamente le he perdonado o no le he perdonado, empiezo otra relación. ¿Qué pasa? Todo eso está en mi subconsciente y el subconsciente empieza a dominar nuestras emociones, sea en el área que sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezo una relación con otra persona, pero mi subconsciente está lleno, mi archivo del subconsciente está lleno de toda la información de la persona con la que estaba antes. Y llega una persona que no tiene el mismo patrón que la ex que tuve. En cualquier área estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa? Como no recibo esa misma información, lo provoco. Por eso hay personas que han sido mujeres, por ejemplo, maltratadas. Entonces, su subconsciente está lleno de toda esa información mala que ha pasado. Conoce a otra persona buena. Entonces, ella nota algo raro y dice, no me está pasando lo mismo, porque incluso uno se vuelve y se apega y se vuelve victimista ya. Ya no es víctima, es victimista, se busca problemas, provoca la situación que nos recibe. Y eso sucede en todas las áreas. Estamos hablando de un mundo, lo que puede pasar en lo espiritual. ¿Qué pasa? Todas las personas que hayan sido heridas emocionalmente, espiritualmente, almáticamente, amorosamente, financieramente, laboralmente, tenemos que, cuando nos demos cuenta de que el discernimiento, la revelación, sea el factor que sea, nos lleve a que esa persona ha sido herida, trabajar para el perdón, porque el verdadero perdón, lo que nosotros nos lleva es realmente, como podemos decir, resetear, dejar en blanco el archivo para recibir a un pastor. Hay personas que vienen de otra iglesia heridas, entonces están buscando, están queriendo huir de aquello, pero están buscando encontrar lo mismo. Entonces, sea en cualquier área, siempre el perdón verdadero. El verdadero perdón nos resetea y nos deja en blanco el archivo. Amén. Sí, el perdón verdadero te ayuda a cicatrizar estas heridas, para sanarse. Las personas que no han perdonado y guardan esta herida no son personas estables. No son estables en cualquier relación. Como la hermana ha dicho, en su subconsciencia hay informaciones que están ahí. Va a empezar a actuar inconscientemente porque hay informaciones que están en su subconsciencia.
ahora, si tú no lo tratas, vas a empezar que la culpa son los demás. Vas a empezar siempre a ver que tú eres víctima. Y esta actitud te va a llevar a deslealtad. Vas a empezar, como dice, separatista. No vas a estar estable en ninguna relación. Por eso hay también en la iglesia un departamento de sanidad interior. Si tú vienes, empiezas a seguir al Señor, trata de limpiarse de todos los golpes que has tenido en el pasado. Porque si tú no lo limpias, el principio se va a cumplir. Una persona amargada, donde está, va a amargar a los demás y la ofensa se activa. La ofensa se activa. Hay una historia en la Biblia. No tenemos tiempo, nos queda poco, no sé, 3, 4 minutos. Vamos a leer otro día, pero es muy largo. Estamos hablando de David con sus hijos. ¿Sabes que David tenía muchas mujeres? Tenía muchos hijos. Ahora había uno de sus hijos que se llamaba Amnón, ¿no? No, aparte de Absalón. Amnón, sí, se llama. Amnón, ¿qué es lo que hizo? Violó a su hermana o media hermana, que era la hermana de Absalón, de padre y de madre. Le violó. ¿Qué es lo que pasó? Absalón tenía algo en su corazón contra una herida, ¿contra quién? Amnón. ¿Y qué es lo que pasó? Absalón se guardó el silencio durante 2 años. 2 años con una herida. No solamente con su medio hermano, también tenía herida contra su padre. ¿Por qué tenía herida a su medio hermano? Porque él violó a su hermana. ¿Y por qué él tenía herida contra su padre? Porque su padre no tomó las acciones oportunas, pertinentes en contra de Amnón. Ahora tenía esas heridas. Estaba muy enojado con ambos, su hermanito y con su padre. El error de su padre. ¿Cuál es el error de su padre? No aplicó la ley de Moisés. ¿Qué dice la ley de Moisés? Por ejemplo, Levítico 20, 17. Si alguno tomara a su hermana, hija de su padre, y viere su desnudez, será muertos. La ley decía en ese caso de violación de su hermana, se debería ¿qué? Matarle. Entonces David debería cumplir la ley. La ley que debería matar a quién? A su hijo. Pero David, por ser su hijo, no cumplió la ley. Y ahí ahora Absalón tenía herida en su corazón por el incesto.
herida porque David falló al no aplicar la ley. Ahora, aquí, cuando estoy contando esa historia, es para que nunca olvides que las heridas y las ofensas llevan a la persona al camino de deslealtad. Porque si mucha gente, los que han leído la Biblia, iremos poco a poco con esa historia, vais a ver dónde esa situación terminó. Era catástrofe. Lo primero, más adelante vas a ver que Absalón mató a su hijo, a su hermano. ¿Por qué? Porque ya te guardaba una ira. Odio. Estaba ofendido por lo que hicieron con su hermanita. Más adelante, conocemos la historia, ¿no? Cómo Absalón enfrentó a su padre y cómo mató a su hermano. ¿Por qué? Porque empezó poco a poco con la primera etapa que era la primera indiferencia, ¿no? Quiere decir, pasó 2 años indiferente. Estaba solamente mirando, calculando, planeando, indiferencia. Y estaba ofendido. Estaba ofendido. Pero las consecuencias, cuando vamos a seguir, vamos a ver las consecuencias que esto ha traído en la casa de David. Vas a ver la deslealtad en la vida de ¿quién? De Absalón. Entonces, no se menosprecia situaciones así. Entonces, en la primera etapa, sana las heridas. Sana las heridas. Y de esta manera verás que puedes superar esas etapas. Que Dios me lo bendiga. Bendiciones.